Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, hermanos, el capítulo final del Evangelio de Marcos, capítulo 16. Preciosa palabra, estuvimos compartiendo hoy día, se extendió por 2 horas y media el estudio. No sé si la dejaré en 2 partes, si esta será la primera, y si es que habrá una segunda, lo desconozco. Pero sé sin lugar a duda que serás bendecido. Así es que, atentos. Hermano, Marcos capítulo 16, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La resurrección del 1 al 8, y luego de finalizar la exposición de este tema, de este título, doy tiempo para dudas, preguntas y consultas. Cuando pasó el día de reposo, Shabbat, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Nuestro Señor ya había sido ungido anteriormente, ¿sí? Con este perfume que dejó todo el aroma y que Judas dice, pudimos haberlo vendido y habérselo dado a los pobres. Simplemente había codicia en su corazón en el dinero. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Recordando que el primer día de la semana, hermanos, es domingo. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Recuerden que José de Arimatea había comprado este lugar para poner el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahí, luego de haber sido crucificado, y pusieron una piedra cerrando el sepulcro, y además con sello y todo. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, vale decir, la entrada estaba libre, ¿sí? La piedra que cerraba la entrada de esta tumba. 16:5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar de donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. El Señor se lo prometió, lo había dicho anteriormente, creo, no recuerdo el versículo, pero creo que en el capítulo 15. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros. Cuando se mencionan los nombres, hermanos, en la Biblia, en algunos pasajes, en algunas historias, porque hay relevancia en ello. Cuando no son mencionados, porque la relevancia no es el nombre, la persona o el orden, ¿sí? Entre ellos, sino la situación. Y en este caso Pedro es mencionado, y por lo general se le menciona primero, porque es finalmente quien queda de alguna manera liderando al resto de los apóstoles. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Termino acá con este 8, de momento, para este título. Hermanos, cambio pantalla acá en Facebook. Es tremendo porque Jesucristo les venía mencionando la muerte, ya lo venimos estudiando en Marcos, les venía mencionando que iba a ser tomado por los principales, iba a ser entregado, esto fue profetizado. Nuestro Señor sabía perfectamente lo que iba a hacer. Cuando toma Jacobo, Pedro y Juan para orar en el Getsemaní, donde él, quebrantado en su alma, en su corazón, sabiendo lo que iba a padecer, los deja a ellos, se aparta, comienza a orar al Padre, y donde dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, esta angustia, todo lo que iba a padecer, lo que sufrió, todo el calvario camino a la crucifixión, lo sabía, hermano. Desde un principio, lo sabía él, lo sabe nuestro Dios, lo sabe el Padre, hermano, porque no es algo, y el otro día en el devocional alguien me lo mencionó, no recuerdo cuáles fueron sus palabras textuales, pero no es que Dios haya creado al hombre y de pronto Adán y Eva pecan y dice, oh,
pecaron, ¿ahora qué hago? ¿Tendré que enviar a mi hijo? Porque no, hermano, todo esto ya estaba designado. No es porque Dios lo haya provocado, sino porque el Señor al crearnos sabía que al darnos la libertad de que nosotros decidiéramos, algunos simplemente con su corazón malo y perverso se iban a apartar de Él, le iban a rechazar, y así como Satanás y los ángeles se apartaron, aún conociéndole todo, aún conociendo directamente al Creador y sabiéndolo todo, simplemente fueron destituidos de la gloria de Dios. Para ellos es la condenación del lago de fuego y azufre. Pero hay quienes siguen ese camino. Entonces Dios, que es un Dios de amor, misericordioso, también es fuego consumidor, ira y juicio. También lo es, hermanos. Es un Dios que bendice y es un Dios que maldice. Es un Dios cercano que extiende su mano y nos tiene en el hueco de su diestra, pero también es un Dios que se aparta y nos mira desde lejos. Es un Dios que nos bendice y nos prospera, pero es un Dios que también nos corrige y nos castiga. ¿En medida de qué va a ocurrir eso? En medida de cómo nosotros llevemos nuestra vida. Tenemos libertad para tomar decisiones, hermanos. Hemos comido en el huerto del árbol del bien y del mal. Del bien y del mal. No de la vida eterna, porque fuimos apartados del huerto. Entonces hay hombres que pueden hacer lo bueno y lo malo, por supuesto. Pero la palabra dice que para los que somos hijos de Dios tenemos que hacer la voluntad del Padre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Quien quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese. ¿Niéguese a qué? ¿Qué crucifico? ¿Cuál es mi cruz? El sacrificar mi voluntad por hacer la voluntad de Dios. Y el Señor vino a ser Jesucristo. Nuestro Dios se encarnó en Jesús, 100% hombre, sujeto a padecimiento, sujeto a las tentaciones que usted y yo tenemos, pero también sujeto en su divinidad 100% Dios. Él sabía absolutamente todo lo que iba a padecer. Toda la palabra, hermano, toda la Biblia, toda, completa, absoluta. Cada fiesta bíblica apunta a Jesucristo. Toda, absoluta. Por eso, hace poco me hicieron una pregunta con relación a, hermano Cris, ¿qué es sana doctrina? ¿Cómo identificar a falsos profetas, a falsos maestros? Simple. Porque si no está glorificando a Cristo, es ego, es vanidad. Si no está glorificando a Cristo y le está engrandeciendo a usted, diciendo usted va a ser bendecido, prospere, Dios le va a abrir las puertas, las ventanas del cielo hasta que sobreabunde, usted confía en el Señor. Eso es humanismo, hermano. El único nombre por sobre todo nombre es Jesucristo nuestro Señor. Y Él nos lleva al Padre. Él nos revela al Padre. Y nos muestra el camino como un hijo obediente. Fue sujeto ya al padecimiento, al escarnio, que estuvimos compartiendo en el devocional el otro día, leyendo Daniel capítulo 5, compartiendo también parte de lo que es Isaías 52 y 53, el cual se revela Jesucristo en ese escrito proféticamente y que los judíos no leen, porque para ellos el Mesías no fue Jesucristo. Algunos le desprecian, algunos simplemente fue un profeta más y para otros un loco. Para muchos no está la revelación del Señor. Y tienen que ser alcanzados por medio del Evangelio. Estamos llamados a eso, hermano. Pero fíjense que Marías, las Marías, estas mujeres, que sus nombres son mencionados y son honradas, tienen terror y salen de ahí temblando. ¿Por qué motivo? Porque Cristo, nuestro Señor, a pesar de que se los venía mencionando, a pesar de que en el trayecto les venía constantemente anunciándoles su muerte y que iba a resucitar, hermanos, no estaba la revelación en ello. Lo vamos a ver en adelante cuando el Señor se les presenta durante 40 días a los discípulos, y ya llegaremos ahí, y ahí logran entender ellos todo lo que Jesucristo le había declarado, todo. Por eso tienen temor, por eso tienen terror. Si la pregunta es, si Cristo le había dicho, hermano, lo estudiamos en capítulos anteriores, el Señor les venía anunciando de que iba a ser sacrificado, que era necesario. ¿Por qué hay temor? ¿Por qué hay terror en ellas? ¿Por qué salen temblando? Porque no estaba la revelación completa en ellas. A pesar de, como en muchos de nosotros, en muchas ocasiones, no está la revelación completa de quién es Cristo. Hermano, usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice Efesios 2:8.
no por obras para que nadie se gloríe. Y Él es el gozo, Él es la fuente del gozo de nuestra salvación. En Él somos plenos. Está la plenitud en Cristo y somos portadores, templo del Espíritu Santo, del Dios vivo, hermanos. Mora en nosotros. No nos visita, mora en nosotros. ¿Lo sabemos? Sí. ¿Lo comprendemos? No. No. Si tuviéramos la revelación absoluta, hermano, dejaríamos todo. Si lográramos entender qué significa orar y ayunar, hermano, pasaríamos en oración y en ayuno por aquellas personas que queremos alcanzar. Imagínense, el día de ayer nuestro hermano Carlos nos compartía el testimonio de cómo hemos estado orando constantemente por Giovanni, su hijo, el cual tiene un testimonio ahí de que él entró en la universidad y se apartó, él queriendo lo mejor para Giovanni. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas personas por buscar un mejor empleo, ¿sí? Un mejor trabajo, más dinero y renovar a lo mejor entrando a los estudios por tener un mejor sueldo, se pierden en el camino, hermano? El problema no es eso. No estoy diciendo que sea malo estudiar, no estoy diciendo que sea malo, sino su corazón. Si no estamos firmes en Cristo, hermano, si no hay una revelación plena, llena, completa de quién es Cristo en nuestro corazón, si no estamos constantemente mirando la cruz y entendiendo lo que nuestro Señor hizo, hermanos, cualquier cosa simplemente nos apartará. Y nos apartaremos, y nos apartaremos, y nos enfriaremos. Nos apagaremos, tal cual el pábilo humeante de una vela. Que es esa mecha cuando uno sopla la vela y se apaga y queda ese pábilo humeante, ese brillo en la mecha que solo tira humo, no ilumina nada. Hay una promesa para usted, hay una promesa para los hijos de Dios, aquellos que se han apartado, aquellos que han caminado a lo mejor desde lejos, aquellos que a lo mejor Dios se ha apartado, le ha dado vuelta a sus espaldas. Porque servimos a un Dios que también da vuelta a sus espaldas, hermano. Eso de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado no es tan cierto, hermano. Dios también aborrece al hombre, aborrece las acciones que hacemos. Dios aborrece el pecado. Y Dios nos ama absolutamente, pero Dios tiene que castigar y corregir ciertas cosas que hacemos. Tiene que castigarlas. Y podríamos estar mencionando usted acá, allá, y eso sería tal vez legalismo, hermano, pero tiene que nacer en nuestro corazón el entender de que la palabra nos dice que un cristiano no practica el pecado. Nos apartamos, no vivimos en deleites en nuestra propia vida, sino seguimos la voluntad y el camino, y el mayor ejemplo fue nuestro Salvador Jesucristo. Él. No tenemos la revelación, hermano, porque si la tuviéramos dejaríamos absolutamente todo. ¿Saben? A mí hay algo que me sorprende. Yo he sido juzgado en muchas ocasiones por no congregarme, y ustedes lo saben, y se los digo. Lo que extraño el otro día, y ciertamente mi hermano Claudio, tengo ahí sus comentarios, mi hermano César también, Sensen, fotografía, me invitaron a sus congregaciones. Hermano, he sido juzgado por eso. No, que la palabra dice legalista, hermano, yo sé lo que hay en sus corazones, porque la palabra dice que lo que contamina al hombre es lo que sale, no lo que entra. Usted puede comer algo contaminado y va a terminar en la letrina, tal vez con un dolor de panza. Y ya está, se va, 2, 3 días y tomando agüita, una buena dieta, se pasó. Pero con buena agüita y una buena dieta, iglesia amada, la perversión, la putrefacción que hay en el corazón de algunas personas, el veneno que hay en la lengua de algunas personas que son verdaderas áspides, serpientes víboras, hermano. Porque lo que sale del corazón, lo que habla nuestra boca, es lo que contamina al hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él manaba la vida. Entonces, sigo juzgado por ello. Pero fíjense que puedo ver, no estoy diciendo que es lo correcto, hermano. No estoy diciendo que es lo correcto, ciertamente, y lo mencionaba el otro día, lo maravilloso, la bendición más linda, el beneficio, el deleite, cuán grato, cuán admirable, cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, dice, que desciende desde la cabeza hasta las barbas, como Aarón, si el sacerdote, como el ungüento, es como el mejor perfume que usted puede... Este perfume que tanto le encanta, hermano, así de deleitable, es como la miel. ¿Por qué? Porque cuando estamos desanimados, cuando llegamos al culto, a la iglesia y sentimos el abrazo, el apretón de mano, el cariño de nuestro hermano, qué precioso es eso, hermano, de saber que hay alguien que adora al Padre, que somos hijos del mismo Dios. Es hermoso. Pero muchas veces he sido juzgado por ello. Y yo digo, legalistas,
tal cual juzgaban, rechazaban la obra y el trabajo de Juan el Bautista, que solo en el Jordán predicaba de arrepentimiento y bautizaba y los llamaba a arrepentimiento. No estoy diciendo que sea lo correcto no congregarse. Debemos congregarnos, hermanos. Debemos congregarnos. Y hay tiempos que tienen que cumplirse y respuesta que estoy esperando en el Señor, tranquilo. Mientras, ¿qué hago? ¿De brazos cruzados en la cama? Sí. Viendo TikTok. ¿Real y shorts? No, hermano. No, trabajando en la obra del Señor. Predicando, evangelizando, obrando, glorificando a mi Señor, hermano. ¿Con fallas? Con fallas. Tal cual usted y yo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Pero si tuviéramos la revelación de quién es Jesucristo en nuestra vida, hermano, no la tenemos. No la tenemos. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Les leo. Continuamos con el segundo tema. Jesús se aparece a María Magdalena. 9, 10 y 11. Versículos 9, 10 y 11. Dice: Jesús se aparece a María Magdalena, Marcos 16, versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Hermanos, tristes y llorando. Nuevamente vuelvo a reiterar lo mismo. ¿Por qué están tristes y llorando? El Señor les dijo que iba a ser entregado. Los del concilio, el Sanedrín, los religiosos, iban a hacer estragos con él y que iba a resucitar. ¿Por qué están llorando, hermano? ¿Por qué están llorando? Porque la revelación de lo que el Señor les venía diciendo, no supieron ver las profecías, no supieron comprenderla. Muchos siguen pegados en la raíz hebrea, que entiendo que son las raíces hebreas, hermano, para quienes somos nosotros y entender muchas cosas, pero eso no significa, hermano, quedarnos pegados ahí, comer coche, guardar Shabbat, guardar la ley. No, hermano, no. Si todo eso apunta a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento nos lleva al único medio de salvación, que es una persona, y es el Evangelio. Jesucristo es el único. Ciertamente, si tuviéramos la revelación, hermano, por eso cuando digo, hermano, Cris, ¿qué libro me recomienda? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano. Hermano Cris, pero otro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano. Ya me lo dijo, hermano Cris. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano. ¿Por qué tanto? Porque los evangelios nos llevan a Jesucristo. Hermano, todo mensaje es cristocéntrico. Yo les puedo hablar del Antiguo Testamento, les puedo contar una historia. Estamos leyendo Daniel y nos apunta constantemente a Jesucristo. Les puedo hablar de Sansón, nos va a apuntar a Jesucristo. Les puedo hablar de cualquier historia en el Antiguo Testamento y va a apuntar a nuestro Señor, completamente. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios nos llevan a Jesucristo a conocer quién era, su obra, la historia, las parábolas. Hay mucha doctrina, hermano, que nos faltarán vidas para comprender Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Y por qué Hechos, hermano? Porque Hechos es la continuación de Lucas, el evangelista al cual escribe Lucas, el Evangelio de Lucas, y luego que relata la vida de nuestro Señor Jesucristo, y luego relata los hechos, no de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo, partiendo por la llenura, el bautismo en el Pentecostés, ¿sí? Donde baja el Espíritu Santo sobre todos ellos, y ocurren cosas maravillosas, y de ahí llegamos a ser templo a través de Jesucristo del Espíritu Santo. Ahora, si tuviésemos la revelación, hermano, si tuviésemos la revelación que no la tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romano. Hechos nos relata toda la obra del Espíritu Santo y cómo obra a través del hombre. De los apóstoles, sí. De evangelistas, sí. De muchos varones y siervos. Y mujeres y siervas. Valerosas. ¿Y por qué Romano, hermano Cris? Para entender que no estamos bajo la ley. Pablo habla durante 12 capítulos de lo que significa las comidas, kosher, que nadie lo juzgue, que la conciencia, hacernos débiles ante los débiles, hermano. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Nos apunta a Jesucristo. Todo Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, Romanos. Toda la Biblia nos apunta a Cristo. Y ellos tristes y llorando, hermano. De la misma manera, en muchas ocasiones, usted y yo tristes y llorando. ¿Por qué? ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo vamos a pagar las deudas?
Deudas que por lo general, hermano, no tienen que ver por las buenas obras que hacemos, sino porque somos ávaros, hermano. Vanidoso, ególatra en muchas ocasiones. ¿Sí? Pudiendo tener una zapatilla y unos zapatos de $20, no, $60, $100, 150,000 pesos. Y después, Señor, Señor, bendíceme para bendecir a otro. Hermano, así somos de hipócrita. Decimos, Señor, te amamos, pero no amamos a nuestro prójimo. Hermano, creí, yo hago, sí, pero es nuestra realidad. Por eso digo, no tenemos la revelación, hermano. Si tuviésemos realmente la revelación de nuestro Salvador Jesucristo en nuestra vida, lo dejaríamos todo, tal cual los discípulos. Miramos con desdén la vida del joven rico, que cuando el Señor le dice, tienes que vender todo y dárselo a los pobres, hermano, no le pide el diezmo, no le pide una ofrenda, todo, porque su corazón estaba ahí. ¿En qué está nuestro corazón? ¿Qué es lo que tanto anhelamos que andamos llorando triste, hermano? Si en Cristo somos completos, en Cristo somos completos. Y le cantamos, porque los cristianos no mentimos, cantamos mentiras. Cantamos mentiras. Si tuviéramos la revelación del Señor, entenderíamos que cada pecado estamos crucificando y negando a nuestro Señor. Cada vez que pecamos, hermano. Así de cochina en la carne que consta. Entonces, hermano Cris, ¿cómo tengo que hacer para no andar en la carne? Que la carne mengue implica que mi espíritu crezca, fortalecer lo espiritual. Santificándome. Me santifico. Hermano, el odre viejo no se le puede echar vino nuevo. El odre viejo es seco, es duro, es un cuenco, es una bota, es una bolsa de cuero en el cual se deposita vino, pero no se le puede echar vino nuevo, porque el vino nuevo fermenta y rompe el odre y se pierde todo, el odre y la bota y el vino. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el vino nuevo en odre nuevo. ¿Qué odre es usted? Dios está depositando unción nueva, Dios está depositando algo nuevo en usted, lo está llevando a otro nivel, a madurar, a crecer, o sigue siendo el mismo 5, 10, 15, 20 años para atrás. Ya ha pasado por el calvinismo, por el arminiano, por todas las pentecostales, por metodistas, por cuadrangulares, octagonales, sextagonales, por todas las iglesias que existen, por todas, y sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el odre está viejo. No espere nueva unción ahí. No espere vino nuevo. Dios deposita vino nuevo sobre odres nuevos. Hermano Cris, ¿cómo cambio el odre? Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Me como el rollo para entender que todo lo que se me ha enseñado en esta vida es absolutamente contrario a todo lo que me dice la palabra. El mundo hoy día a las mujeres les dice empodérate y el Señor le dice la mujer se someta a su esposo, él es su cabeza. El hombre, macho, guerrido, mujer. La palabra me dice trate a su mujer como vaso más frágil, hónrela por sobre su vida. No enseña estos deleites, estos placeres, la lujuria, el hombre, la mirada, las mujeres, pantalones apretados. Y el Señor, vístase con decoro. Hombres, sean sobrios, no adulteren en su corazón. El mundo nos enseña todo lo contrario. La palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo mi vida es transformada? Hermano Cris, hago esto, sirvo acá, allá, y la cuestión. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Palabra de Dios. Apártese la carne. Me cuesta, hermano Cris. Ayune, que su carne cochina, esta carne que lo único que quiere es comer, la glotonería. Y que se disfruta, hermano, ciertamente se disfruta. Déjelo un día, 2 días, 3 días, ayune 12 horas, ayune 23 horas con una pura comida al día. Hágalo. Y en ese tiempo, hermano Cris, ¿qué hago? Lea la Biblia, escuche palabras, predicadores. Tengo mi estudio bíblico en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook. Todos guardados ahí, hermano. Escucha a otros varones que también enseñan sana doctrina. Hay muchos varones que enseñan sana doctrina. Santifíquese, va a decir apártese de todo lo mundano. Hermano, Cris, ver Netflix es malo, es pecado. No, hermano, no es malo. ¿No le edifica su vida? Ahora, si quiere ver series o películas que de pronto son cristianas, sí, ciertamente hay películas hermosas o series que edifican nuestra vida. Pero hermano,
si ve 2, 4, 6, 8 horas película y serie y no toma la Biblia ni 15 minutos para leerla, no ora al Padre ni siquiera en la mañana para decir, oh Señor, oh gracias por este día precioso, ni siquiera eso, hermano. Ni al sentarse al tomar esa taza de té y ese pan con mantequilla, con lo que quiera que le eche, mermelada, manjar, decir, Padre, gracias, gracias Señor por este alimento. ¿Y usted espera que haya vino nuevo? ¿En un odre viejo? Hermano, esto no es legalismo, le estoy llevando a un nivel más alto, porque Dios quiere que la adoren en espíritu y en verdad, insertos en la vid que es Jesucristo, la vid verdadera, para llevar buen fruto. Es la única manera. Si usted no tiene fruto, es por muchos motivos. Un árbol que no tiene fruto necesita poda. El parrón, sus ramas van para todos lados y la uva sale. Algunas ricas, otras no. Pero una vid es un parrón pequeñísimo que está tratado con una poda tal que los nutrientes, la fuerza, todo va directamente al fruto. No se va por las ramas, la energía, los nutrientes, no, directo al fruto. ¿Qué tiene que podar? Quite su ojo. La palabra dice que tiene que quitar su ojo si le da ocasión de caer. ¿Qué significa eso? Si TikTok le genera problemas, si las redes sociales le está apartando del Señor, si producto de ver películas, Netflix, si el Internet le está causando... Quite eso, hermano. Si está viendo pornografía a través del Internet, arranque Internet. Arránquelo, hermano. Es que, hermano Cris, no podemos, bueno, con todo el Internet y el no podemos se va a ir a condenación. ¿Cómo no está entendiendo que está practicando pecado? Hermano, se los hablo no desde la plataforma del legalismo. Tanto usted como yo estamos sujetos a ello, en esta naturaleza pecaminosa, y tanto usted como yo a diario lucho con ello, con la carnalidad, con la flojera, con el egoísmo, con la vanidad, con todo lo que usted y yo luchamos a diario. ¿Cuál es la diferencia? En que practicamos, en que perseveramos. No estamos ahí haciendo nada, hermano. Día tras día trato que el Señor transforme, cambie este envase viejo de odre a un odre nuevo. Y que si el alfarero tiene que destruir la vasija y hacer nuevamente para que Él deposite su unción, amén, Señor. Arranca, quita, avergüénzame, todo lo que sea necesario, corrígeme, aunque me duela, Señor. Y que tenga que apartarme de quien tenga que apartarme y quitar lo que tenga que quitar en mi vida y podar lo que tenga que podar en el árbol para que el fruto sea bueno, apetecible. Fíjese que un árbol genera fruto no para él. El árbol genera fruto para otros. Sus frutos son de bendición al cuerpo de Cristo. En su casa, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de universidad. No, hermano, no lo tome esto como legalismo. No quiero ser legalista. Lo estoy llevando a motivarse, lo estoy tratando de alentar, de motivar a que busque de Cristo. La única manera en que su vida sea transformada. Hermano Cris, tengo sueños turbios, tengo sueños que me atormentan, veo cosas en la casa y cosas que se manifiestan. Ayune. La palabra misma dice que este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Tiene problemas con demonios, manifestaciones, cosas que están ocurriendo, con problemas familiares o quién? Ayune, ore al Señor. Listo. No hay una revelación en usted y en mí. No hay una revelación, hermano. No la hay. Si hubiese una revelación tremenda de Jesucristo en nuestra vida, ¡fua! Y estaban tristes y llorando, dice el versículo 10 de Marcos 16. Yendo ella, se lo hizo saber a los que habían estado con él, sus discípulos, sus apóstoles. Estaban tristes y llorando. La partida de él, sin entender todo lo que el Señor les dijo, que era necesario que partiera, que era el propósito, que las profecías estaban escritas. No lo entendieron. 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron, hermano. No le creyeron. Como muchas veces a usted y a mí no nos creen. ¿Por qué? ¿Por qué no nos creen? ¿Será por nuestros malos ejemplos? ¿Será porque en nuestra vida no hay fruto? ¿Saben? Yo fui ateo muchos años de mi infancia y juventud. Muchos años. Lo digo con vergüenza, pero para la gloria de mi Señor. Para la gloria de mi Señor. Ateo, hermano. Mire lo soberbio y tonto que era.
Por eso mi hermanito jovencito, mi hija Katie, mi hermano Jorge, mi hermana Daniela, jóvenes que están acá, les honro porque están acá santificándose. Muchos jóvenes y luchando con su carne, sobre todo en una edad tan complicada, hermano, donde las hormonas les revolotean para todos lados. Y aquí están, santificándose delante del Señor, esforzándose. Por eso tenemos que animar a nuestros jóvenes, hermanos. Animarles, corregirles, amarles, animándoles. Pero, hermano, ¿crees cómo su vida fue transformada? No la voy a hablar de mi testimonio. ¿Cómo fue transformada? Por medio de la transformación de mi madre. De mi madre, preciosa y hermosa madre. Por A, B, C motivo, sí, terminó en una mujer que, triste, angustiada, el Señor ya sale a su encuentro, cautiva su corazón, transforma su vida a tal punto, hermano, a tal punto que yo la miraba y era otra mamá, preciosa, maravillosa, me abrazaba, nunca me abrazó, se me acercaba, antes gritaba, hoy día me hablaba con amor, con cariño, me iba al colegio, me bendecía, me molestaba, me invitaba a la iglesia, no, mamá, le decía yo, y me bendecía, y hermano, a través de la transformación de ella. ¿Saben? No recuerdo haber visto, haber escuchado a mi madre decirme, hijo, Mateo dice esto, Juan, no. Su ejemplo. Papás, mamás, queremos transformar la vida de nuestros hijos, que nos vean ayunando, que nos vean orando, que nos vean leyendo la Biblia, que nos vean con sabiduría, que nos vean predicando a otros, que nos vean haciendo buenas obras, preocupados del resto. Es el evangelio lo que salva, la predicación. Porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Pero hermanos, no van a tener fe si yo predico y no vivo lo que predico. ¿De qué sirve eso? Y ahí estaban ellos, tristes y llorando. Y cuando les vinieron con la noticia de que el Señor vive, de que había resucitado, no creyeron. No creyeron. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Les leo. Jesús aparece a 2 de sus discípulos, desde el versículo 12. Jesús aparece a 2 de sus discípulos y probablemente continúe también. Bueno, el Señor sabrá. Pero después apareció en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Por qué 11 mismos? Porque había uno que pereció. Judas Iscariote. Estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Voy a hacer una pausa acá, a pesar de que quedan solo 2 versículos para terminar este capítulo 16, y por consecuencia también el Evangelio de Marcos, que ha sido preciosa la lectura de todo esto, todo el libro, todo el Evangelio de Marcos. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. ¿Tienen alguna duda con relación a todo esto último que aparece? ¿Son de los que creen que simplemente estas obras solamente estaban encomendadas solo para los apóstoles? ¿O usted, como yo absolutamente lo creo, esto sigue ocurriendo en el cuerpo de Cristo por medio de las capacidades y los dones que somos capacitados, son otorgados por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas? Marcos 16, versículo 19-20. La ascensión de nuestro Señor. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Las señales siguen a aquellos que obran, aquellos que predican, aquellos que avanzan, aquellos que glorifican a nuestro Señor.
Hermanos, se finaliza así este capítulo 16 y terminamos el Evangelio de Marco. Ha sido una bendición tremenda el compartir absolutamente todo este Evangelio. Yo lo he disfrutado mucho. Había un mover del Espíritu Santo de nuestro Señor, un mover de Dios en nuestras vidas. Han ocurrido cosas especiales. Estoy contento. Yo he escuchado nuestra oración, hermanos. Para aquellos que han participado en los estudios bíblicos a diario, en vivo e indirecto, 21 a 15 todos los días, Crisar Mesa, tal cual aparece acá, en todas mis redes sociales, sabrán de lo que hablo. Si tú no estás participando con nosotros, te hago la invitación. En cualquier red social, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, en paralelo, en simultáneo en las 4 redes sociales, compartiendo palabra del Señor. Que tengas un bonito día, que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.